Cordial saludos de la Cámara Gerencial de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio más de esto que hemos llamado Orientación desde la U. Hoy con un invitado muy especial, Santiago López Benavides. Santi, bueno, tuvimos el gusto de trabajar juntos en un colegio. Santiago es profesor de inglés, trabaja para el Ministerio de Educación Pública, para el Liceo Experimental Bilingüe de Santa Cruz, en Guanacaste. Profesor de la Universidad de Costa Rica también, en la sede del Pacífico, de literatura y poesía. Y por eso te hemos invitado un poco acá, a este espacio, para hablar de eso, de lo que te apasiona, ¿no? Que es la literatura, que es la poesía. ¿Cómo estás, Santi? Gracias a Dios, todo bien y un placer estar aquí acompañando y volverte a ver. La verdad es que demasiado refrescante. Muchas gracias, igualmente, igualmente. Aparte de eso, tienes una maestría, ¿verdad? En gestión de la calidad, en neurociencia, que sacaste en España, y bueno, has viajado bastante, vivido en varios países, entonces, todo esto lo podemos conversar. Santi, ¿por qué te invito? Bueno, primero porque sé del trabajo que haces, ¿verdad? Como profe de inglés, trabajamos también con profe guía, yo como orientador, todo el trabajo que haces acompañando a los chicos y chicas en este proceso de salir del cole y qué hacer después, del cole, ¿no? ¿Qué hacer después con la vida? Pues acá trabajamos con un enfoque que trata de los enfoques narrativos, más bien, ¿verdad? Para la construcción de carrera. ¿Qué es lo que pasa con los enfoques narrativos? Bueno, que nos basamos mucho en las historias o las microhistorias que la persona puede contarse de sí mismo para luego hacer con eso una macrohistoria. Pero resulta que en la construcción de estas historias un recurso que tenemos mucho es justamente la literatura, es el cine, es la poesía, es el teatro. Es el poder que encontrar en este arte, en las letras, esas identificaciones que la persona tiene con los personajes que son como un espejo, ¿no? Ujú. Y se ven a sí mismo en la construcción de esa identidad personal que vas a ser una identidad narrativa. Y bueno, de eso hemos conversado bastante, Santi. Entonces, para empezar con el tema, contanos un poco de tu visión, desde tu experiencia, sea personal, sea como educador que sos, ¿qué papel juega la literatura en la construcción de carrera de las personas jóvenes? Uf. Bueno, en primer lugar es elemental. Eh, la literatura en cualquiera de sus representaciones, de sus formas, eh, llega momentos en los que cala profundamente en la vida de las personas. Eh, Siento que la situación es que muchas veces vamos por la vida en piloto automático y no prestamos atención, especialmente hoy en día, con tanto bombardeo de información, redes sociales, tantas pantallas, eh, que llegan y tergiversan lo que es estar informado. Nos informan hacia afuera, pero nos alejan de lo que hay adentro. Claro. Em, ¿Qué papel juega la literatura en eso? La literatura te conecta con esa parte interior, em, que necesitamos despertar. Em, ¿Por qué te lo digo? Porque toda persona, al crear arte, al escribir un libro, al pintar, al escribir un poema, em, está haciendo una indagación interna. Hay algo ahí en la profundidad, que necesita salir. Em, Cuando estamos rodeados de estudiantes, cuando estamos guiándolos, les podemos mostrar todo el mundo hacia afuera. De hecho, ya no hay necesidad casi, porque ellos lo tienen a un clic de distancia. La clave es poderles mostrar la forma en cómo llegar hacia adentro, em, y que presten atención a las cosas. Antes mencionaba que vamos en piloto automático, porque muchas veces nos suceden eh, cosas o hay situaciones que afrontamos que nos cambian, pero no nos damos cuenta que nos han cambiado. Em, y aprender es cambiar. Claro. Una persona aprende cuando hay algo en su cableado cerebral que cambia. Esa es la forma en la cual adquirimos un conocimiento, ya sea de vida, ya sea académico. Em, la importancia de la literatura en este proceso es que la literatura puede ser un espejo. ¿Por qué lo digo? Porque el ser humano, al exponerse o al sumergirse en el mundo literario, eh, puede encontrarse con un alma con la cual hace conexión. No necesariamente
tiene que ser un alma contemporánea. Eh, Pudo ser una persona que iba pasando o que afrontó situaciones significativas de vida hace 100 años y que el destino hace que se encuentre con un estudiante de 16 años que dio con ese contenido y que dice, esto me representa. Claro. Entonces, la construcción, desde ese punto de vista, ese proceso de construcción, em, es, va cimentado, tiene un andamiaje que la literatura soporta. Em, y, y que el estudiante, el individuo, em, llega y agarra o toma ese contenido de ese libro y lo vuelve a la vida, porque comienza a tomar decisiones, se identifica con una buena inducción, con una buena instrucción, con un buen acompañamiento, tanto desde la familia como desde el centro educativo, em, eh, logra desarrollar habilidades de toma de decisiones. Y lo que en el papel puede parecer ficción, de alguna forma mm, cobra realidad. Qué lindo, ¿verdad? Yo creo que cobra realidad porque es la humanidad, ¿no? Esta persona escribió hace 100, 200, 500 años, al fin y al cabo era un ser humano en Ujú, construcción, como lo somos nosotros. Quizás si el contexto cambió mucho, ¿verdad? Quizás no te habla de inteligencia artificial, ni de celulares, ni de redes sociales, como estamos hablando ahora. Pero más allá de eso, la vivencia humana es la misma. Y las búsquedas, ¿no? Las búsquedas de interiores, de autoconocimiento, de felicidad, del amor, del placer, del trabajo, de la ujú. trascendencia, son las mismas hace 1000 años o 2000 que ahora, ¿verdad? Entonces eso me parece súper interesante. Me interesa mucho ante el tema del acompañamiento. Sé que das cursos en algo que tienen que ver con análisis literario, con poesía, y también trabajas con los chicos del cole, ¿no? Ujú, Con la parte, tengo entendido, con la parte, justo en inglés, se trabaja mucho, pues, textos ujú, de Edgar Allan Poe, ujú, clásicos, ¿no? ujú, Shakespeare, ¿verdad? ujú. Clásicos que todos conocemos. ¿Cómo lo haces vos? ¿Cómo haces vos para trabajar con la literatura, con tus chicos de universidad y chicos y chicas del cole también? Contanos alguna experiencia, lo que Sí, quieras contarnos. bueno, hoy en día es un reto, Es un es reto. un reto porque em, eh, las personas en su adolescencia ya no son tan fanáticos de la lectura. Así es. Entonces, lo primero que hay que hacer es em, construir o desarrollar esa conexión del estudiante y la lectura. Ajá. Em, Algo que me ha funcionado muchísimo es contextualizar. ¿A qué me refiero? A que si vamos a leer autores como Edgar Allan Poe, Dickinson, el autor que sea, em, que el estudiante se dé cuenta por qué esa persona escribió eso. Claro. Porque en el momento en que se dan cuenta de que hubo situaciones reales que afloraron una inspiración, el contenido del libro o del poema hace clic total Claro. en el estudiante. Em, Hace poco hice una pequeña actividad y estaba leyendo con estudiantes de 10.º año em, Peter Pan, Peter Pan. Ajá. ¿ok? Clásico. Un clásico. Que tal vez todos los estudiantes sepan quién era Peter Pan. Disney, la versión de Disney. Totalmente. Eh, pero luego de hacer esa contextualización, estudiar sobre James Matthew Barrie, que el estudiante se diera cuenta qué vivió él, qué le sucedió en su vida, y que él descubriera cuáles son los verdaderos orígenes de Peter Pan, Ajá. eh, que buscaba en Wendy una figura maternal, Claro. que James Matthew Barrie desde muy joven se quedó sin su madre, Claro. de que desde que en un momento de su vida estuvo en una relación en la cual habían muchos niños. Entonces, cuando ellos logran comprender
que detrás de la historia hay una vida, la historia cobra sentido en sus mentes. Eso es buena vida, ¿verdad? Cobra vida, totalmente. Entonces, desde ese enfoque me ha funcionado bastante, porque el libro es un objeto, el libro es un objeto, pero Parece poco atractivo frente a las pantallas, frente a las redes sociales, a la IA. Es poco atractivo. exactamente, pero cuando cobra vida, Es otra cosa. cambia la percepción del estudiante, cambia todo. Y el estudiante se hace adicto a aprender. Sí. Es muy interesante. Yo le digo a los estudiantes acá cuando estudiamos, por ejemplo, los enfoques teóricos que escriben, valga la redundancia, los teóricos de orientación, de psicología, de sociología, en fin, todo lo que estudiamos en la U, bueno, que justamente busquen la vida del autor, lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque muchas veces, casi siempre, la teoría es una proyección de lo que el autor ha vivido, ¿no? Y ha logrado transmitirlo de una manera que pueda servir para los demás. Y de eso estamos hablando, aún literatura académica, llamemos teórica, que no es fantasiosa como podría ser Peter Pan, ¿verdad? Como podría ser un poema, pero sin embargo sigue siendo una proyección porque es una creación humana. En cuanto a creación humana, siempre va a tener este grado, digamos, de proyección y de conexión. Entonces me parece súper interesante. Santi, un segundo tema que quería abordar con vos es el tema de la cultura, ¿verdad? Porque, bueno, obviamente sabemos, como profe de inglés, no se trata solo de gramática y de literatura, sino que tiene que ver con la apertura de una cultura anglosajona que no es la misma que nuestra cultura hispanohablante, ¿no? Pero aparte vos, ya a título personal, y lo sé porque hemos tenido pues un contacto después de que trabajamos juntos, pues de verdad, yo veo ahí en tu Instagram tus viajes, ¿verdad? Y tus aventuras, ¿verdad? Conoces literalmente medio mundo, ¿verdad? Y a veces vas hasta de mochilero, ¿no? Y creo que esas experiencias culturales son muy ricas, vuelvo, para la construcción de carrera de una persona. Entonces, la segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿qué papel juega la cultura o las experiencias culturales de una persona por medio de la literatura, por medio de los viajes o por medio de otras experiencias, ¿verdad? Teatro, deporte, es decir, cualquier experiencia cultural que la persona tenga, pues en esa construcción de su trayectoria profesional, laboral, que a veces la separamos de esta otra parte, pero a mí me parece que se pueden relacionar. No sé, ¿qué opinión te merece eso? Tenemos que abrir horizontes, totalmente. Tenemos que aprender, tenemos que comer cosas que aquí no comemos, Claro. tenemos que ver estructuras que aquí no tenemos que sentir aires que aquí no sentimos. Me parece que es un eje elemental en la construcción de carrera de una persona. Muchos estudiantes me preguntan, es que tengo oportunidad de irme un año para otro país, váyase. Sepa que va a extrañar a su familia, sepa que va a extrañar a sus amigos, pero sepa que cuando usted vuelva va a ser otra persona para bien. Claro. Es muy importante abrirse a tener esa visión de mundo y absorberlo. Em, eh, Comprender la forma en cómo actúan personas en ciertas partes del mundo, comprender cómo el clima afecta, que hay países donde la gente, vamos a ver, que en general se sienten que se dice que las personas son muy serias, pero tal vez en esos países hay meses en los cuales la luz del sol es mínima. Claro, claro. Y tienen que pasar prácticamente aislados, porque las condiciones climáticas no lo permiten. Aquí nosotros, los latinos, gracias a Dios, gozamos de características que nos hacen ser personas muy abiertas, muy felices. Claro. Por eso es que cuando vienen personas de otros países, hacen mucha conexión con nosotros, porque tal vez les proporcionamos algo que no es común allá. Pero el, la clave es no tener miedo, aprender, nunca cansarse de aprender, porque cuando vas a tomar una decisión importante en tu vida, vas a tener muchas perspectivas que van a construir las razones por las cuales la vas a tomar. Claro.
En tu caso, Santi, bueno, con tantos, has tenido la oportunidad de estudiar en España, de vivir en Estados Unidos, de viajar hasta en el desierto del Sahara, es decir, han dado el Camino de Santiago también, que sé que es muy importante para vos. No sé, alguna anécdota, alguna experiencia que quieras contarnos, tú dices, bueno, esto en mi vida logro, esto que estoy diciendo, integrarlo, me cambió como educador, como persona, como hombre, me cambió y yo volví al país diferente. No sé, algo que quieras Ujú, contarnos como para ilustrar eso, ujú. para los chicos que nos estén viendo. Em, Tengo un par. Una vez yo estaba mochileando por Sudamérica, comienzo en Perú y termino, hago Perú, Bolivia, Argentina, Chile y luego vuelvo a Bolivia. Ah, Cuando estoy en Argentina, coincido en pasar Año Nuevo con una persona eh, importante en el ámbito deportivo, en el ok. ámbito del fútbol. Por cosas del destino, una persona muy buena gente. Resulta que una tarde coincidimos y estábamos conversando, pasamos casi que toda la tarde juntos, y él me comenzó a hablar de su niñez Ujú, y me dice que él lo crió una tía, ujú. em, y que él cuando estaba pequeño aprendió que el agua fría ayudaba mucho al cuerpo, Ok. que el agua fría ayudaba al cuerpo, a la circulación y que era lo mejor. Entonces se bañaba con agua fría. Dice que cuando él creció se dio cuenta que su tía no tenía dinero para agua caliente. Claro, claro. Y yo, eso en el momento me caló profundamente porque viendo la persona que era y que en algún momento pasó situaciones así y que su tía lo protegió, Correcto. em, entonces a mí me llama la atención. Yo eso me lo traigo y digo, no, yo tengo que aprender a bañarme con agua fría Ujú. y con agua caliente también. Claro, claro. Y mis estudiantes tienen que saber que la vida muchas veces nos va a congelar, pero que también siempre hay formas de calentarnos un poquito. Qué bonito, Santi, qué bonito. Eh, entonces, eso fue algo que sí cambió mi percepción em, de vida, porque eh, siento que tenemos que estar preparados para aceptar y para afrontar nuestras realidades. Ujú. Em, Luego otra vez durante el camino de Santiago, conozco un fraile capuchino Ujú. eh, y yo estaba en un momento en el cual quería tener todas mis respuestas, Claro. estaba sobrepensando muchísimo em, y cuando llego a León, eh, voy caminando y llego a León, ya tenía como unos 10 12 días de caminar creo, y me hospedo en el albergue municipal que era administrado por los capuchinos. Él, al grupo que llega conmigo, nos da un pequeño tour y al final nos da una pequeña charla y nos dice, nunca se cansen de buscar Wow, y tengan el coraje para encontrar. qué bien. Entonces, em, eso, la enseñanza que me deja es que muchas veces pedimos muchas cosas que queremos, pero rara vez nos sentamos primero a analizar qué es en verdad lo que necesitamos. Y lo vemos en los jóvenes. Quieren muchas cosas, pero el joven hoy en día no sabe qué necesita. Sí. Sí, es verdad, y esto me hace mucho pensar en el poeta, ¿no? En Benedetti, que decía, cuando creía que tenía todas las respuestas, la vida me cambió todas las preguntas, ¿verdad? Es justamente eso, era querer tenerlo todo ya, las certezas,
que ya no existen porque el mundo es incierto y porque la vida es incierta y porque la vida está en construcción. La vida no está ni dada previamente, ¿verdad? Con un destino, como podrían pensar los griegos, ¿verdad? Ni tampoco está predestinada, ni tampoco está que tengo que encontrarla, no, tengo que construirla, ¿no? Y en esa construcción muchas veces se trata de entender cuál es Mm. la pregunta que la vida me está dando y qué es lo que necesito encontrar, qué es lo que necesito responder, ¿verdad? Sin querer tener todas las certezas. Entonces eso me parece muy lindo, me parece muy lindo. Otro que me Mau, llega a Benedetti es no te juzgues sin tiempo, ¿verdad? Porque tal vez uno muchas veces es muy cruel con uno mismo, pero no toma en cuenta, bueno, lo que está pasando, ujú, lo que está viviendo, la edad que tiene, ¿no? ujú. Decir algo al respecto. Sí, Mau, vieras que también para conectar con lo que hemos comentado en las primeras preguntas, Sí, eso se logra prestando atención. sí. Habíamos comentado de que vamos como en un automático. Ujú. Una persona que escribe un libro es porque prestó atención a algo, porque sucedió algo y le prestó atención. Vivir, vivir conscientes y enfrentando experiencias, estando presentes, nos ayuda a construir nuestra carrera. Claro, de hecho, esos enfoques buscan exactamente, usan la metáfora ser autores de nuestra propia vida, ¿verdad? Y que cada capítulo de la vida lo podemos escribir, ¿verdad? Y podemos resignificar los capítulos anteriores que hemos escrito ya, ¿verdad? De manera metafórica, ¿verdad? Para ver cómo queremos continuar esta historia. Esto me lleva a la tercera pregunta, Santi, porque, bueno, también estás con la faceta de escritor, ¿verdad? Eso lo compartimos, ¿verdad? Y tengo el honor de que me pasas cosas que escribes, cosas muy lindas, muy profundas, ¿verdad? Espero que algún día puedas publicar, de verdad que sí. Bueno, ¿cómo te ha ido con eso de la escritura? Y la pregunta concreta sería, ¿qué rol tiene entonces la escritura en este camino de autoconocimiento y de construcción de carrera de los jóvenes y en tu vida personal también? Mm. Sí, definitivamente en el momento en que decidí comenzar a escribir, en realidad fue una forma de descubrirme. Em, Desde que yo estaba pequeño tenía ideas, pero nunca lo plasmé, nunca me tomé el espacio para escribir. Llegó un momento significativo en mi vida donde ocupaba muchas respuestas y siento que la forma de hacer esa catarsis, por decirlo así, y fue escribiendo. Te comento, comencé a escribir y yo estaba muy asustado por... Mis pensamientos me estaba adelantando años. Y desde que comencé a devolverme un poquitito en el tiempo, a escribir, pero algo que me llamó la atención y fue algo que fui descubriendo en el proceso. eh, la idea principal de lo que yo iba a escribir era narrar cada día de cuando hice el camino de Santiago a Compostela. Claro. Entonces yo, cuando estaba escribiendo, cuando estaba caminando, todos los días escribía. Cuando vuelvo a Costa Rica, la idea mía era unir todo, darle sentido y tener un bonito relato Ya. de los 33 días que caminé. Pero yo no me esperaba que cuando comencé a escribirlo, cuando todas las notas que apunté allá, comencé a conectarlas acá, mm, escribí sobre situaciones que experimenté cuando tenía 9 años. Wow. Entonces ahí me di cuenta que mi camino no comenzó a los 33 años, cuando fui a España, Sí. sino que comenzó a los 9 años. Y me devuelvo y lo repito, presté atención, presté atención a algo y se quedó en mí, porque para que yo, con 33 años que comencé a escribir esto, eh, recordara de algo que sucedió, algo que mi padre dijo una noche mientras estábamos sentados en la acera de mi casa, eso a mí me indica que mi camino en realidad comenzó desde 20 años atrás.
Y es interesante porque, bueno, yo de hecho, cuando estuvimos compartiendo, me hablabas de esta idea de ir al Camino de Santiago y demás, ¿verdad? Y bueno, tuviste que ver documentales, viste películas, leíste libros, ¿no? De nuevo, la Ujú, literatura, el cine, el documental, te acercó a este mundo, ujú. ¿no? Entonces, de nuevo, la importancia del bagaje cultural que luego te conecta de tal forma que te animas a irse a España a vivirlo, ¿no? Imagínate que em, cuando yo termino el bachillerato en inglés, se me da la oportunidad de ir a Estados Unidos a hacer una pasantía. Yo me voy. Un día con unos vecinos y los padres de las personas, de mis vecinos, organizan una noche de películas. Ajá. Y vimos una película que se llama The Way, Güey, Kevin. con Martin Sheen Ah, y Emilio Esteves. Eso fue en el año 2013. Yo vi la película, me gustó mucho. sí, sí. Cuando la veo, recuerdo esa noche, que antes te conté que cuando tenía alrededor de 9 años, que mi padre dijo que él algún día iba a hacer el camino. Entonces, em, se volvió a mi mente. Claro. Llega un momento en mi vida, yo siempre decía, voy a hacer el camino, voy a hacer el camino. Llegaban las vacaciones y no hacía el camino. Llegaban las vacaciones y no hacía el camino. Llegó un momento en mi vida donde yo tomé una decisión, renuncié a mi trabajo y lo primero que hice es, bueno, voy a ir a hacer el camino. Y en ese momento me acordé de la noche en que mi padre mencionó el camino, de la noche en que vi la película sobre el camino y tomé la decisión. Y recuerdo que yo llamo a mi madre y le digo, mamá, hoy renuncié a mi trabajo. Me voy para España porque voy a hacer el camino de Santiago. Siento que es algo que tengo que sufrir. Y haciendo el camino, llegan dolores musculares, me duelen los tobillos, me duele todo. ¿Y eso que vas a hacer mucho ejercicio? Exactamente. Y yo decía, ¿por qué le dije a mami que lo iba a sufrir? Porque me estaba doliendo mucho. Lo estaba sufriendo en realidad, en el buen sentido de la palabra. Claro, claro, claro. Pero también me llama muchísimo la atención el que yo, en el momento, como había peso, tenía peso, iba cargando el bolso, ropa y todo, conforme iba avanzando, iba botando cosas. Interesante. Me iba deshaciendo de cosas, Como en la vida, ¿no? como en la vida, exactamente. Y como pasa en los libros también. Y como pasa en los libros, pasa en la literatura. Me iba deshaciendo de cosas que no necesitaba. Ujú. Y yo decía, no necesitamos mucho para caminar. Y la vida es caminar. Y la vida es caminar. Que eso me lleva a lo del camino del héroe también, ¿verdad? Que lo hemos conversado, ¿verdad? Y sé que vos lo trabajas con los chicos del cole también. Cómo la vida, cómo las decisiones pueden ser justamente este camino, ¿verdad? Que Camus nos propone en el camino del héroe, que es mucho la base de mucha literatura contemporánea, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué reflexiones tenés en esa línea? Uf, pues, de ahí. Em, Mau, cuando uno toma una decisión, ¿en qué se basa? ¿Qué es lo más importante para tomar una decisión? Yo pienso que sus experiencias de vida y sus motivaciones hacia adelante, ¿no? Su pasado y su revisión de futuro. Listo, una decisión uno tiene que tomar eh, desde el punto de vista de, ¿esto me ayuda a caminar? ¿Esto me ayuda a avanzar? Exacto, ¿O me retrocede? exacto. Ahora, ¿qué necesito para poder avanzar? ¿Qué tengo que dejar atrás? Y muchas veces es dificilísimo. Muchas veces desprenderse de cosas que son muy significativas para nosotros, que hay un apego material, emocional, y que no nos damos cuenta de que no nos dejan avanzar. Un héroe es una persona con mucha valentía. Claro. Y muchas veces la valentía es despegarse de algo, liberarse de algo. Para caminar más ligero. Exactamente. Qué lindo, Santi. Vieras que hay una pregunta que usamos mucho en el live design, que es un enfoque narrativo que yo enseño aquí en la universidad, que justamente trata de conectar con esas identificaciones y ese autoconocimiento a partir de justamente la literatura. Le preguntamos a los chicos y chicas, bueno, ¿cuál era tu personaje favorito de infancia?
ojalá en la etapa preescolar, ¿verdad? Y dame características de este personaje. Puede ser una caricatura, puede ser una película, un libro que tenías en casa. ¿Cómo era este personaje? ¿Cómo era este héroe? Ujú. Justamente, descríbelo, ¿no? Y luego entonces se le dice a la persona, claro, las personas, es muy lindo, recuerdan, ¿verdad? Y dicen y todo del personaje. Y luego se le dice, bueno, eso que usted está escribiendo es usted. Y esto, y les abren los ojos, Totalmente. ¿verdad? Y se dan cuenta cómo realmente desde niños se identificaban con esa conexión de que eran ellos Ujú, mismos o que querían ujú, ser, ujú. ¿verdad? Entonces, es de nuevo la literatura conectándonos con nuestra interioridad, con nuestra humanidad, ¿no? Hay una frase que a mí siempre me llama mucho la atención y tengo que serte totalmente honesto. Yo no sé si la soñé o en algún momento la leí. He intentado buscarla. Es muy Digamos, el difícil, ¿no te autor la? nunca me la... Ok, ok, entonces puede ser que sí te la soñaras. La vida real y los sueños se escriben en las páginas del mismo libro. Se escriben en las páginas del mismo libro. Em, cuando eh, nos, vamos a ver, cuando tenemos una meta o tenemos un objetivo, eh, la idea es caminar, ¿no? Claro. Hacia ese objetivo, lograrlo. En un momento eh, era algo que nada más estaba ahí como en el aire, en nuestra mente, y llega después de todo un proceso, se ve materializado. Entonces ahí vamos, desde lo que está en la mente, en el aire, de lo que todavía no se puede palpar, Ujú. hasta el proceso en el que ya existe, que cobra vida. Claro. Em, Cuando hacemos ese tipo de preguntas a nuestros estudiantes, eh, ¿tu héroe favorito? ¿Qué características tiene? ¿Qué logró tu héroe favorito? ¿Qué miedo se enfrentó? ¿Qué desafíos superó? Ujú. Y cuando le hacemos saber, vos sos ese héroe, Claro. ¿por qué te gusta ese héroe? Ujú. ¿Qué características tiene? Por qué te llama la atención? Entonces, es una forma de que el estudiante se vea y se refleje en la literatura. Claro. Y no es que no es decirles a los estudiantes que van a ser capaces de volar. Claro, no se trata de eso. No, sino que es aterrizarlos de que dentro de sus realidades, identificando sus fortalezas, dejando atrás sus miedos, pueden llegar a donde quieren estar. Y sobre todo que la literatura se nutre en un lenguaje muy simbólico, ¿verdad? ¿Qué significa volar? ¿Qué significa la capa, ¿verdad? ¿Qué son los anteojos? Mm, Ese traje que me quito, ¿verdad? Todos son símbolos que la persona puede en su historia significar y resignificar, ujú, ¿verdad? Santi, quiero ir concluyendo con contarte una preocupación que tengo, ¿verdad? En la educación, y es el tema, bueno, te cuento que yo tengo dos hijos en edad preescolar, ¿verdad? No saben leer, no saben escribir todavía, pero trato de que haya mucho libro en la casa, ¿verdad? Entonces tenemos libros en todos, en los cuartos, en la sala, en la oficina, en la cocina, libros de ellos, libros de nosotros, ¿verdad? Que haya mucho libro, ¿verdad? Y eso, y claro, intentamos mi esposa y yo, todas las noches leerles por lo menos un cuento. Y yo me he topado a mis hijos, ¿verdad? Leyendo. Me dicen que están jugando de leer y con un libro, tienen al revés, ¿verdad? Pero ellos están jugando de leer, ¿verdad? Y eso me da mucha alegría, pero a la vez me preocupa cuando entran al sistema educativo. ¿Por qué? Porque lo que me estoy topando, por ese trabajo que yo tengo en la U, visito mucho colegio y veo que hay mucho colegio privado, pero también público, ¿verdad? Que ya la biblioteca pasa a ser de segunda o de tercera importancia, ¿verdad? Incluso colegios que ya han quitado la biblioteca del todo, ¿verdad? Y los que la tienen, en algunos casos me he topado bibliotecas muy lindas, pero en otros, pues totalmente, ¿verdad? Hay un aula pequeñita, apenas con unos cuantos libros, una cosa que no atrae para nada, que no es bonita, y eso me preocupa, ¿verdad? Por lo que hablábamos un poco volviendo al principio de la conversación, ¿verdad? Yo creo que es importante, no sé si es que tal vez soy de la vieja escuela, pero enamorar a las ujú. personas de los libros, de las páginas, ¿verdad? Del polvo, cuando uno abre un libro de nuevo y huele hasta guardado. Es como un amor raro, ¿verdad? Que yo tengo por los libros que intento transmitir eso a mis hijos, pero que me preocupa que el sistema educativo cada vez le da menos importancia, a tal punto que hay colegios privados en este país, en Costa Rica, que han sustituido los libros por tableta. Pero es que no es lo mismo, No. jamás va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, no sé, es una preocupación que tengo, y vos que sos educador, que trabajas en la parte de la literatura, que enseñas poesía en la Universidad de Costa Rica, no sé, ¿qué reflexión das sobre eso? ¿Qué podemos hacer para enamorar de nuevo a los jóvenes con el libro? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. La lectura en físico es una experiencia sensorial. Sí.
sentir las páginas, olerlas, tener que guardarlo, tener que ir a sacarlo. Y todas son decisiones. Sí, Entonces, hay tantos componentes en esa acción tan simple. Primero que todo, hay que decidir dónde ponerlo. sí. Hay que decidir ir a traerlo. Hay que escoger un lugar para sentarse. Hay que abrirlo. Hay que olerlo. Hay que percatarse de que tenemos que tener separador de páginas porque no nos podemos perder. Por otro lado, entonces hay muchos procesos cerebrales involucrados en ese arte. Por otro lado, la parte, cuando lees desde un tablet, apretas un botón Sí, y prácticamente es una em, interacción con el plástico, con el vidrio. em, no hay ese componente vivo que tiene un libro. Un libro nuevo huele de una forma, pasa el año, cambia de olor, pasa otro año, cambia de olor, cambia de color, color. se amarillenta. Ujú. Entonces, hay tantos elementos importantes en el desarrollo, eh, porque un libro crece. Un libro conforme va avanzando el tiempo, va cambiando de color, va cambiando de olor, significa que se está haciendo viejo. Pero Nosotros nos hacemos vos viejos. vuelves a leer el mismo libro 10, 15, 20 años después que yo lo he hecho, y uno, o sea, no se acordaba, pero le abre la mente de otra forma, es como si fuera otro libro. Totalmente, Muy interesante. totalmente. Comenzás a notar cosas que no notaste la primera La vez. primera vez. Em, Te habló de una forma diferente. listo. La inteligencia artificial no va a sustituir a un profesor porque le hace falta humanidad. Una tablet no va a sustituir a un libro, le hace falta presencia. Em, hace poco hice un pequeño ejercicio muy simple con los estudiantes de la universidad. Tenían que hacer un ensayo, pero les dije que no, que iba a ser a mano. Ah, ok, Lo escribieron a mano, fue un tema de mucha de reflexión y los resultados fueron increíbles. claro. Fue y la profundidad que alcanzaron esos estudiantes. El tema era de dónde nace mi poesía. ¿De dónde nace mi pasión? Ajá. Entonces ahí ellos tenían que, en primer lugar, releer lo que ya han escrito, porque iban escribiendo van llevando un poemario. Ellos escriben poemas en la clase. Sí, sí, Sí. sí, sí. El curso es de poesía aplicada a la educación. Cómo enseñamos por medio de la poesía. Sin embargo, yo les dije a ellos que a mí me parece que para enseñar poesía sí es importante saber qué poemas, saber la parte teórica, Ujú. que es la rima, que son las figuras literarias, que es la simbología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando un profesor ha pasado por el proceso artístico de escribir poesía, el estudiante absorbe más la esencia, porque el profesor tuvo que indagar hacia adentro de dónde nació esto, por qué esta inspiración, por qué la luna me llama la atención. Eh, mi gato, que estuvo conmigo 10 años, se murió hace 15 y todavía lo recuerdo. Los abuelos, el olor de la casa de mi infancia, todos esos temas afloran, Claro. escritos a mano. Todos esos ensayos a mano eh, me enseñaron tanto de dónde nace la inspiración, y eso fue por medio de mis estudiantes. Claro. Em, y fue algo muy orgánico también. Tan orgánico como agarrar un libro y sentarse a leer afuera de la pantalla. Tan orgánico como agarrar un lapicero, Y escribir. hoja y escribirlo. Y eso es revolucionario en el 2025, ¿verdad? Es resistencia. Es, exactamente, parece mentira que eso sea como ir en contra, es ir en contra de la norma. Es una protesta, es una protesta, es una protesta. Definitivamente, hoy leer el libro en físico y escribir en papel
Es una protesta. Qué bien, qué bien. Santi, esta no te la había adelantado, así que vamos a agarrarte ahí en frío, a ver qué se te ocurre. Se me acaba de ocurrir un juego de pensar en esa literatura así que se tenga a la mente que más te ha impactado. Yo voy a compartirte los míos, estaba pensando en uno, ¿no? Y estaba diciendo, bueno, cuando yo estaba en la escuela que leía Pantalones Cortos, Pantalones Largos y Verano de Colores, esta trilogía, esta autora nacional, se Ujú, me da el nombre, pero es nacional, ¿no? Cocorí, definitivamente me marcó muchísimo. Luego ya en el cole que leí La Odisea y la Ilíada, ujú, me marcaron totalmente, ¿no? Y luego ya en la universidad donde leo El hombre en busca de sentido, Víctor Frank, ¿verdad? Y son libros que uno recuerda, ¿verdad? Luego también en la parte de la Biblia, por ejemplo, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que me los leí. O sea, son libros de literatura, más allá de la fe o no la fe, pero la ujú, literatura en sí me marcó y definitivamente mucho de lo que soy pasa por esos libros y otros más, ¿verdad? Pero ujú. esos que me vienen a la mente porque los tengo muy frescos. En tu caso, ¿qué literatura te marcó? ¿Qué Uf, libros, qué autores, ¿verdad? Benedetti, el poeta, a mí también me ujú. encanta. A mí, yo ahí tengo hoy como, me llama mucho la atención. Mi libro favorito, El Principito. Un clásico, puede ser un poco, tal vez, cliché, por decirlo así. Yo se lo leo a mis niños y Sin, em- sin embargo, intento leerlo una vez al año y cada vez aprendo algo diferente. Yo siento que es un libro que hay que leerlo de niño, hay que leerlo en la adolescencia y hay que leerlo también, sí, ya en la edad adulta. Em, el mejor libro que he leído, para mí, El extranjero, de Albert Camus. Oh, buenísimo. Una cosa impresionante. Y mi escritor favorito, Jorge Luis Borges. 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 De hecho, antes que se estaba contando el poema de los justos, que usualmente lo utilizo en mis clases y hago una pequeña dinámica, eh, porque Borges, cuando lees a Borges, te conectas con la universalidad de temas y de autores, y es como una puerta al magnífico mundo de la literatura, que es difícil de encapsular. Entonces yo siento que por ahí va mi trayectoria, por decirlo así, Ya. como lector. Em, Otro libro que me fascinó fue Narciso y Goldmundo, de Hermann Hesse. Y ahorita estoy leyendo a Fyodor Dostoyevsky. Llegó un momento, hace unos meses, donde estuve leyendo mucho sobre Rainer Maria Rilke. Tiene un libro que se llama Cartas a un joven poeta. Eh, Sumamente recomendado, especialmente cuando para esas personas que tal vez están pasando momentos en los que están intentando organizar ideas, buscar inspiración. Eh, René María Rilke escribe, bueno, eso es un compilado de, de correos que se envían Reina María Enrique con una persona que le pedía consejos. Qué interesante. Entonces es la forma en que él iba ayudando a esa persona. Y creo que son, no recuerdo cuántas cartas fueron las que intercambiaron, pero me llama la atención el contenido tan rico que tiene cada carta y también el hecho de que Rainer María Rilke se tomó o acogió la responsabilidad de ayudar a esa persona Ujú. que no conocía. Claro. Fueron a la misma escuela, eh, sin embargo, en diferentes tiempos, y un día recibe una carta donde le envía ciertos escritos y ocupaba su parecer, su opinión acerca de lo que esta persona había escrito. Y a partir de ahí, Reina María Enrique y él comienzan a intercambiar correspondencia. Qué bonito. Santi, ya para terminar, ¿qué recomendación le darías a los estudiantes de orientación que están en formación y a los orientadores y orientadores en ejercicio que acompañan a esas personas jóvenes en la construcción de su carrera, también a los adultos, ¿no? En la parte ya laboral, desde tu posición como educador, como literario, como escritor, como caminante de la Ujú. vida. ¿Qué recomendación? Em, lo primero es que exploren muchísimo, que antes de tomar una decisión,
o que se preocupen por tomar decisiones informadas. Y muchas veces las decisiones informadas no se toman de acuerdo a lo que me dice papá, a lo que me dice mamá, o inclusive a lo que nos dicen los profesores, sino que ellos em, acojan esa responsabilidad de identificarse y de saber qué quieren, para qué son buenos, qué necesitan, em, y que em, conformen o estructuren em, una decisión basados en un análisis interno serio, porque mm, me ha pasado que estudiantes me dicen, profe, que yo quiero ser doctor, Ujú. tal vez porque vieron Grey's Anatomy, Claro, pasa mucho. pero no se dan cuenta que tal vez no soportan estar en presencia de la sangre. Ujú. eh, y tal vez esa misma persona tendría un aporte gigantesco en la educación, como educador, o en cualquier otro, en cualquier otra área, pero nunca se dio cuenta. Entonces, la idea es establecer mecanismos para que el estudiante de verdad llegue a conocerse. Y esa es una tarea tanto de la institución, de la familia y del estudiante. Y no por separado, es una triangulación muy importante. Eh, cuando la institución educativa y la familia trabajan en conjunto, el estudiante nota que tiene un apoyo y que las decisiones que va a tomar o las situaciones que va a afrontar va a ser, van a ser para su propio beneficio. Em, pero si un elemento de ese engranaje se nos divorcia, el único afectado va a ser el estudiante. Entonces, eso es tal vez lo que yo podría aportar desde mi humilde opinión, No, excelente. es que si bien es cierto, el estudiante hay que prepararlo para ser autónomos, tomar sus propias decisiones, pero antes de eso hay que establecerle el camino de conocimiento propio. Si no, sus decisiones van a ir basadas en lo que ve en las afueras, en lo que le dicen sus otros compañeros y no en realidad en lo que él es como persona. Santi, muchísimas gracias. Me dio mucho gusto esta conversación. Creo que va a ser de mucha utilidad y de verdad que la disfruté mucho. Muchas gracias, de verdad. Con muchísimo gusto, Mau, y muchísimas gracias por invitarme. Claro, con gusto. Seguimos entonces. Pura vida.